Buenas tardes, grupo. El día de hoy presentaremos el tema de hojas de inspección y el diagrama de Pareto. En la presente exposición se abordarán los conceptos de la herramienta de observación conocida como diagrama de Pareto, que es un recurso que recaba la frecuencia con la que suceden ciertos fenómenos en un periodo de tiempo, y se explicarán sus características, funciones, principios y elementos, que no solo nos servirán para entender su funcionamiento, sino que nos instruirán para conocer su correcta aplicación. Luego se verá un ejemplo de los formatos empleados normalmente para esta herramienta. La hoja de inspección es una herramienta técnico-administrativa utilizada cuando se requiere reunir datos basados en la observación de las muestras. Son formas de diseño sencillo en las que se precisa el problema o datos a registrar, su frecuencia y el periodo de tiempo en el que se registran los datos. Como se puede observar, es una tabla de dos ejes, donde el eje X representa el tiempo y el eje Y representa las causas o los datos a registrar. Requerimientos de la hoja de inspección. Número 1. Acordar el evento a observar para que todos se enfoquen en lo mismo. En este punto se definen los puntos o datos que se desean recabar, por ejemplo, algún tipo de error o la medición de alguna magnitud. Número 2. Decidir el periodo de tiempo en el cual se recabarán los datos. En este punto creo que es muy claro, y se refiere al lapso de tiempo que existirá para la recabación de dichos datos. Número 3. Diseñar una forma clara y fácil de usar con suficiente espacio para registrar los datos. En este punto ya se menciona el uso como tal de la hoja de inspección y se refiere a que debe ser un formato claro, fácil de entender y fácil de usar. Se puede diseñar cualquier tipo de formato, ya que no existe ninguno estandarizado. Número 4. Obtener los datos de manera consistente y honesta. Se debe hacer la recabación de datos lo mejor posible, ya que esto afectará los resultados finales. Uso de hoja de inspección. Sirve para reconocer qué tan frecuentemente ocurren ciertos eventos, para detectar tendencias. Son usadas también para comprobar datos recabados o el progreso de un proyecto. Este es un ejemplo de la hoja de inspección. Como ya dijeron en la diapositiva anterior, sirve para conocer qué tan frecuente ocurren ciertos eventos y así conocer las tendencias. ¿Qué es un diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas, de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. ¿Cuándo se utiliza? Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática. Al identificar oportunidades para mejorar. Al analizar las diferentes agrupaciones de datos, ejemplo, por producto, por segmento, del mercado, área geográfica, etc. Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones. Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso antes y después. Cuando los datos pueden clasificarse en categorías. Cuando el rango de cada categoría es importante. Elementos que existen en un diagrama de Pareto y cómo son usados. El primer elemento son los datos recolectados en corto plazo. Estos, especialmente de procesos inestables, pueden llevar a conclusiones incorrectas. Cuando el proceso no está en control, las causas pueden ser inestables y los problemas vitales pueden cambiar de manera acelerada. Los periodos de tiempo cortos podrían no ser representativos de la totalidad de su proceso. Sin embargo, estos nos pueden ayudar a ver el desempeño de un proceso en un determinado periodo de tiempo. Por otro lado, existen los datos recopilados, los cuales han sido almacenados durante largos periodos de tiempo y pueden incluir cambios. Así que hay que buscar en los datos
estratificación o cambios en la distribución del problema en el tiempo. Esto nos permite tener un historial de cómo se ha manejado el problema a lo largo del tiempo. Elija categorías cuidadosamente. De no haber resultados útiles, es recomendable que se asegure de que sus categorías sean significativas y de que su categoría otro no sea demasiado grande. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente se le esté dando de relevancia a sucesos que no tienen peso sobre los resultados de la empresa o negocio, o que no se están teniendo en cuenta otros hechos con más relevancia. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es elegir criterios de ponderación cuidadosamente. Pues como se mencionó antes, hay situaciones y factores que tienen mucho más peso que otros en el resultado de un análisis. El punto 5 es de concentrarse en los problemas con la mayor frecuencia. Debería reducir el número total de elementos que necesitan reparación. Concentrarse en los problemas con mayor costo debería aumentar los beneficios financieros de la mejora. En el punto 6, la meta de un análisis de Pareto es obtener la máxima recompensa de los esfuerzos de calidad. Pero eso no quiere decir que los problemas pequeños y fáciles de resolver deban ignorarse hasta que hayan resuelto los problemas más grandes. En la relación con otras herramientas, un diagrama de Pareto generalmente se relaciona con el diagrama de causas y efecto Ishikawa, el checklist de revisión, checklist de reunión de datos, matriz para la planeación de acciones. Unos ejemplos de diferente industria incluyen: negocio, el 80% del trabajo lo realiza el 20% de los empleados. Otro sería desarrollo de software, el 80% de la lógica de un programa se ejecuta utilizando el 20% de las clases o código. Salud, aproximadamente el 80% de las lesiones y accidentes ocurren debido al 20% de los posibles peligros. Ventas, el 80% de las ventas e ingresos se obtiene del 20% de los clientes. En esta imagen se refiere al diagrama de Pareto, la cual dice que el 80% de las consecuencias de un fenómeno es causada por el otro 20% de las causas, y a esto se le conoce como regla de Pareto. En la anterior foto pudimos ver uno de los ejemplos más famosos del diagrama de Pareto, en el cual establece que el 80% de los problemas y eventos que ocurren es debido al 20% de las causas y recursos. Eso es debido a la regla de Pareto 80-20, un principio seguido por la ley de distribución de Pareto. Nuestros datos de proceso deben de cumplir los siguientes dos criterios. Los datos deben de poder organizarse en categorías de defecto, recuento o costo, y la clasificación de las categorías debe ser importante. Si la clasificación de las categorías no importa, la frecuencia de los datos no será relevante. En ese caso sería necesario cambiar las categorías especificadas y, sobre todo, evitar que la categoría otro se agrande demasiado. A manera de conclusión, podemos decir que el diagrama de Pareto es una herramienta gráfica representada a modo de barras ordenadas de forma descendente, empleada para reunir datos obtenidos de muestras. Se sabe que para ello se emplean como recursos las llamadas hojas de inspección, que sirven para detectar tendencias y comprobar datos recabados. Por último, se sabe que para la óptima aplicación de diagramas de Pareto se deben respetar los elementos enfocados hacia el correcto establecimiento de criterios de evaluación y el registro adecuado de datos en relación al tiempo en el que podrían suceder los fenómenos a analizar.